Los circuitos trifásicos, donde la fuente trifásica puede tener alguna de las dos configuraciones vistas, conectados a una carga balanceada en delta, es lo que vamos a tratar en este video. En este caso, las terminales libres de las fuentes conectadas en Y se conectan a cada una de las líneas activas de la fuente. Si la fuente estuviera conectada en Y, entonces el terminal neutro no se usaría y por lo tanto aquí sería innecesario dibujarlo, por eso está en línea punteada. Si las fuentes están conectadas en delta, entonces la conexión sería completa y no habría una conexión neutra. En este caso particular, los voltajes de línea y los de fase son iguales, porque recordemos, los voltajes de fase, ¿no? Los voltajes de fase son los que se miden en las terminales de la carga, de cada una de las cargas delta. Y podemos ver, por ejemplo, que para esta carga, el voltaje entre sus terminales corresponde al mismo voltaje de línea. De igual forma pasa con esta carga. Por ejemplo, el voltaje de línea entre B y C es el voltaje que hay en las terminales de la carga, y el voltaje entre la línea C y A es el voltaje que hay en las terminales de esta otra carga. Es decir, podemos decir que tanto en magnitud, por lo menos en magnitud, el voltaje de línea y el voltaje de fase son iguales. Ahora, las corrientes de línea y las corrientes de fase en esta configuración ya no son iguales. Las corrientes de línea IA, IB e IC, todas ellas tienen la misma magnitud, como hemos visto previamente. Entonces, podemos decir que esa corriente de línea la vamos a llamar IL y es igual a la magnitud de IA, igual a la magnitud de IB y por supuesto igual a la magnitud de IC. Bueno, eso es algo que ya damos por conocido. Ahora, las corrientes de fase son las que fluyen a través de las cargas. Corresponden entonces a las corrientes que fluyen de A a B, llamada I a B, la que fluye de B a C, IBC, y la que fluye de C a A, ICA. Estas también tienen una magnitud constante. Por análisis previos que en clase hemos hecho, hemos determinado que en magnitud por lo menos la corriente de fase, en magnitud solamente, es igual a la magnitud de la corriente de línea sobre raíz de 3. Esa es la relación que existe de una a otra. De otro lado, la impedancia en delta también debe tener una forma general dada por una parte real, que es la parte resistiva, y la parte imaginaria positiva o negativa dependiendo del predominio, que voy a representar simplemente como más menos X. Recuerden, si es positiva es porque se trata de un circuito RL serie, y esto entonces es una reactancia inductiva, el signo es positivo. Si es un condensador o es un circuito RC serie, la impedancia delta, entonces la parte imaginaria va a ser negativa y esto se va a tratar de una reactancia capacitiva. En forma polar estará dada como la magnitud de la Z delta en un ángulo que es igual, obviamente, a φ. Y como en el caso de los circuitos conectados en Y o de las cargas conectadas en Y, el ángulo de la impedancia viene a ser el que nos determine el factor de potencia, o a partir del ángulo de la impedancia se puede determinar el factor de potencia. Y en el caso de la potencia, la determinación viene por las mismas fórmulas que se utilizaron para la conexión que vimos anteriormente. Entonces, en el caso delta, la potencia aparente está dada como el producto de el voltaje de fase por la corriente de fase. En este caso sería, para nosotros, el IF, que es la corriente de línea sobre raíz de 3, por el voltaje en las terminales de la carga, que en este caso son los mismos voltajes de línea, ¿no? De igual forma, la potencia activa la hallamos como el producto de BF por IF por el coseno del ángulo de la impedancia, mientras que la potencia reactiva la seguimos hallando como BF por IF por el seno del ángulo del factor de potencia o de la impedancia. Y por supuesto el factor de potencia corresponde al ángulo de la impedancia, al coseno del ángulo de la impedancia. Y finalmente, las potencias totales. Entonces, la potencia aparente total va a ser igual a 3 veces la potencia por fase
la potencia activa total o potencia promedio total es 3 veces la potencia activa por fase, y la potencia reactiva total es 3 veces la potencia reactiva por fase. Esas serían las ecuaciones básicas con las que nos tenemos que referir para tratar este tipo de circuitos. Veamos entonces un ejemplo de aplicación. Vamos a resolver este ejercicio. Dice lo siguiente: para la carga conectada en delta, determine las potencias promedio, reactiva y aparente total. Además, determine el factor de potencia de la carga. Y yo le adicionaría elevar el factor de potencia a un valor de 0.95. Ok, entonces en primer lugar nos damos cuenta que esto se trata también de una carga en delta, claramente está conectada en delta, a una fuente que no nos especifica cómo está configurado, cómo están interconectadas dichas fuentes. Pero entonces, como el factor de potencia no está relacionado o no necesita de eso, vamos primero a determinar entonces los valores de voltaje de línea. Lo que vemos acá precisamente son los voltajes de línea. Entonces notemos, por ejemplo, que estos son los nodos, vamos a dar nombres de A y B, y que entre estos dos el voltaje, veamos acá por ejemplo, perdón, ya vemos este A y B. Entonces voy a colocar ese nombre para tener esa referencia clara. Entonces este es el nodo A, este es el nodo B, este es el nodo C. Entonces observemos que entre A y B el voltaje está dado con una magnitud de 200, un ángulo de 0. Que entre B y C, es decir, acá el voltaje está con una fase de menos 120, pero la magnitud es la misma. Y que entre A y C, o entre C y A más bien, entre C y A, el ángulo es B con una fase de 120, es decir, una secuencia positiva de fases. Bueno, a partir de esto, nosotros podemos hacer lo siguiente: determinar que el voltaje de línea es igual a 200 voltios. Valor que tomamos de forma RMS, ¿verdad? La impedancia delta, como es un circuito equilibrado, tiene una parte real que es 6 ohmios y la parte imaginaria es negativa, es decir, menos J8, porque se trata de una reactancia capacitiva. Todo esto está dado en ohmios. Bueno, entonces al llevar esto a la forma polar obtenemos con una magnitud de 10, en este caso, y un ángulo de menos 53,13 grados. Estos son ohmios también. Bueno, a partir de estos datos yo ya puedo determinar, por ejemplo, la corriente que fluye a través de las impedancias, es decir, las corrientes de fase. Entonces recordemos nosotros que las corrientes de fase, la corriente de fase es igual, en este caso, a el voltaje de línea sobre la magnitud de la impedancia. Solo estamos hablando de fases, ¿no? Solo estamos hablando de magnitudes, perdón. Es decir, 200 voltios sobre 10. Y como vemos aquí obtenemos 20, que las unidades que le corresponden son amperios porque se trata de corriente. Esas serían las corrientes de fase, es decir, por cada una de las impedancias delta que están conectadas acá, fluye una corriente cuya magnitud es de 20 amperios. Ojo, no estoy diciendo ni hablando nada del desfase, solo hablo de las magnitudes. Bueno, y evidentemente el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, porque el voltaje entre líneas es el mismo voltaje aplicada a las terminales de la carga delta. Bueno, es decir, 200. Y con estos datos es suficiente para determinar, por ejemplo, que ya tengo el ángulo que corresponde al factor de potencia, en este caso menos 53,13. Un ángulo negativo porque nos está diciendo que es una carga RC serie, es decir, la impedancia delta tiene una parte real y una parte imaginaria negativa que corresponde a una reactancia capacitiva. Bueno, con estos datos entonces vamos a comenzar la solución del ejercicio. Empecemos primero por determinar cuál es la potencia aparente. La potencia aparente es el producto del voltaje de fase y la corriente de fase. Es decir, en este caso, 200 multiplicado por la corriente, que es 20. Y 200 por 20 nos da 4000 voltioamperios. De tal manera que
la potencia aparente total es el triple de esa cantidad, es decir, 3 veces la potencia por fase, o 3 por 4000 nos da 12.000 voltioamperios. Vamos a calcular ahora la potencia activa por fase. Entonces, la potencia activa por fase es el valor S, que es BF por IF, por el coseno del ángulo, en este caso de menos 53,13 grados. Lo que nos va a dar entonces un valor de, entonces sería 200, aquí sería 4000, que es el producto de BF por IF, o simplemente F, por el coseno de este valor tendría un coseno de 0.6 más exactamente. Es decir, el coseno de menos 53,3 es 0.6. Y por ende esto da igual a 2400. 2400 vatios en este caso. Bueno, entonces 2400 vatios, eso es por fase. La potencia total del circuito es 3 veces esa potencia por fase, es decir, 3 por 2400, lo que nos da un resultado de 7200. Las unidades de la potencia promedio, potencia activa, son vatios. Listo. Ahora, calculamos la potencia reactiva por fase. Entonces, por fase tendríamos el valor S multiplicado por el seno del ángulo de fase, donde aquí el signo negativo pues es solo una referencia para dibujar el triángulo, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es multiplico los 4000 que me da S, la potencia aparente, por el seno de menos 53,13. Y si no estoy mal, eso da menos 0.8. Es decir, aquí obtendríamos menos 3200. Menos 3200. Bueno, el signo aquí es algo relativo, ¿no? Estos son bar. Bueno, como les decía, el signo es relativo y tiene que ver con el hecho de que esa potencia reactiva está dada es por una carga capacitiva, un condensador, ¿no? Eso es el único significado del signo I, porque cuando se trabaja con potencia inductiva, pues los signos opuestos ayudan a compensar. Entonces, el valor Q total será 3 veces el valor de la potencia reactiva por fase, es decir, 3 multiplicado por menos 3200, que nos da un total de menos 9600 bar. El negativo. Ahora, en muchos libros no utilizan el signo negativo, sino que colocan el valor 9600, las unidades 9600 bar, y dentro de paréntesis una C que indica que se está usando un condensador, para no trabajar con el signo. Es decir, nosotros hubiéramos podido no utilizar el signo acá y dar los valores en magnitud solamente, valores positivos, aclarando entonces al final que se trata de un condensador el que toma la parte imaginaria de la impedancia delta. Bueno, entonces ya con esto podemos elaborar el triángulo de potencias. Ese triángulo de potencias lo podemos hacer en términos de la potencia por fase o de la potencia total. Lo que no podemos es mezclar. En un ejercicio anterior yo utilicé fueron las potencias totales, aquí voy a utilizar las potencias por fase. Entonces, vamos a ver, vamos a dibujar entonces el triángulo. Solo que este triángulo va a tener esta forma, yo lo voy a dibujar así, hacia abajo. No por nada en especial, simplemente pues para indicar que al ser un condensador pues voy a dibujar el ángulo negativo en este sentido. Bueno, entonces donde este ángulo por supuesto representa el valor angular, que es 53,13 negativo, bueno, lo voy a dejar así. Voy a trabajar entonces con los valores por fase, porque ya hice un ejercicio previamente, hice un video donde el circuito trifásico, en ese caso en Y, yo trabajaba con los valores de potencias totales. Aquí voy a trabajar de potencias por fase. El resultado me va a dar el mismo, el factor de potencia no va a cambiar. Entonces, basado en esto, recordemos que la potencia aquí por fase es de 2400, o sea, la parte de acá, este cateto, 2400. La potencia activa, la potencia reactiva
es de 3200, no voy a incluir el signo, solamente voy a dibujar 3200 bar, y la potencia aparente por fase me dio 4000, es decir, aquí está, 4000. ¿Listo? Esos son los valores por fase, 4000 S, P vale 2400 y Q vale 3200. Esos son los valores por fase, ¿no? Bueno, listo. En ese orden de ideas yo puedo decir que el factor de potencia es igual al coseno de menos 53,13, que ya me dio 0.6, ¿no? Es decir, ese es el factor de potencia, 0.6. Es un valor malo para un factor de potencia. Ese factor de potencia tengo que decir que está en adelanto. En adelanto. ¿Por qué? Está en adelanto porque al tratarse de un circuito de la impedancia delta, al ser un circuito RC serie, la corriente se adelanta con respecto al voltaje y por eso se habla de un factor de potencia en adelanto. Vamos a mejorar el factor de potencia y vamos a solicitar que el factor de potencia final sea de 0,95. Es decir, ese va a ser el coseno de un ángulo φ final, ¿cierto? Bueno, entonces como se trata la impedancia en delta, la parte imaginaria, corresponde a una reactancia capacitiva, para mejorar el factor de potencia tengo que añadir en paralelo a la carga delta una inductancia. Y esa inductancia es la que voy a determinar. Entonces aquí el proceso es el siguiente. Vamos a dibujar en color rojo el triángulo que representará la condición final. Es decir, vamos a mantener la potencia activa igual, pero vamos a reducir la potencia reactiva para que el ángulo final que quede aquí, es decir, este que sería el ángulo final, me registre entonces un ángulo que para este caso sería, entonces voy a utilizar aquí la equivalencia, el ángulo final va a ser igual al coseno a la menos 1 de 0,95. Eso me da 18.2 grados es ese ángulo, 18.2 grados. Listo. Entonces, con eso puedo determinar cuál es el valor, en este caso, de la reactancia final. O sea, para reducir la reactancia. Entonces, para reducir esa reactancia, yo necesito, en este caso, entonces aquí, en este caso, simplemente voy a aplicar la fórmula para la tangente. Entonces, en este caso, la tangente de ese phi final es igual al cateto opuesto QF sobre el cateto adyacente P. Entonces, aquí lo que hacemos para despejar QF, pasar P a multiplicar a la tangente de ese nuevo ángulo, del ángulo final. Entonces nos dará que Q es igual a 2400, que es el valor de P en vatios, por la tangente del ángulo que acabamos de hallar, 18,2 grados. Bueno, eso nos da 788.8, entonces 788.8 bar es el valor con el que debe quedar. Bueno, entonces, como pasó en el caso cuando se añadía un condensador a una carga inductiva, aquí la situación es similar también cuando se añade a una carga reactiva. Voy a buscar un color verde y vamos entonces a verificar que esta parte de acá, esto es producido por una carga inductiva, por una reactancia inductiva que voy a llamar QL, que debe restar a la Q que hay originalmente. Es decir, en términos matemáticos me quedaría así. Entonces, esa carga QL es el resultado de a la carga original, a la potencia reactiva original, restarle la potencia final, ¿cierto? La QF. Es decir, la carga Q original es de 3200 bares, 3200 bar, y le resto QF, que fue 788.8. Vamos a ver eso cuánto me da. Eso da 2411.2. 2411.2.
0.2 bar. Bueno, entonces este es el valor QL. Y recordemos algo. QL, cuando se trata de una reactancia inductiva, es igual al voltaje de fase sobre, en este caso, la reactancia inductiva. Por lo tanto, de aquí puedo despejar la reactancia inductiva como BF cuadrado. Me faltó eso. BF cuadrado sobre, en este caso, QL. Es decir, el voltaje de fase, que como vimos era 200, ¿cierto? Sí, es 200. 200 al cuadrado sobre QL, que me dio 2411.2. Eso nos dará 16,59 ohmios, porque se trata de una reactancia inductiva. Entonces, la relación que existe entre reactancia inductiva e inductancia viene dada por esta fórmula. XL es igual a omega L. Y de acá podemos despejar L pasando a dividir omega, es decir, XL sobre omega. XL, que fue 16,59 ohmios. Y para la frecuencia que usamos acá, 60 Hz, entonces estaríamos hablando de 377. Bueno, borremos este ohmios porque aquí esto es solo un resultado intermedio, es una operación intermedia antes de llegar a la respuesta. Entonces, el resultado que obtenemos es L igual, esa división da 44 mili henries, porque esas son las unidades de inductancia. Entonces, hay que añadir una inductancia en paralelo a la carga de 44 milihenries. Entonces, cuando vamos aquí al circuito otra vez, lo que tenemos que añadir acá es una inductancia. Entonces, esa inductancia se añadiría entonces de esta forma. Entonces, conectaríamos acá, por ejemplo, entre las terminales A y C, entre las terminales A y B y entre las terminales B y C, en todas ellas, tres inductancias con un valor de 44 milihenrios para poder compensar. Entonces, aquí colocaríamos una, aquí colocamos otra, claro que no hay unión acá, aquí vendría otra inductancia y aquí colocaríamos otra inductancia. Listo. Y todas esas inductancias de 44 milihenries, todas de 44 milihenries. Con eso entonces llevamos el factor de potencia al valor deseado de 0.95, 44 milihenries. Y esa es la forma de compensar factor de potencia en circuitos trifásicos con cargas conectadas en delta.